Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Luna. Te agradezco enormemente por hacer clic en este video. En esta ocasión responderemos brevemente a la pregunta ¿qué es una máquina de estados finitos o FSM por sus siglas en inglés? Además, realizaremos un ejemplo del modelado de una máquina de estados para representar la automatización de un control de temperatura para una incubadora de aves. Finalmente, les mostraré cómo implementar dicha máquina de estados empleando instrumentación virtual, esto mediante la herramienta de LabVIEW. Así es que, si te encuentras preparado, comencemos. Una máquina de estados finitos o FSM por sus siglas en inglés es una herramienta que nos permite modelar el comportamiento de un sistema o proceso automático que tiene entradas y salidas. En una máquina de estados, el valor actual o presente de las salidas depende del valor presente en las entradas y de los estados o condiciones previas del sistema. Las máquinas de estados finitos nos permiten modelar de manera gráfica el comportamiento de cualquier proceso secuencial, desde la preparación de un pastel, la descripción en hardware de sistemas digitales secuenciales, la lógica de un programa implementado en un microcontrolador, la secuencia de intercambio de información entre registros de una computadora o dispositivo móvil, hasta incluso la secuencia de una máquina o sistema automatizado, entre otras aplicaciones. En el caso de sistemas automáticos, las máquinas de estados finitos nos permiten representar de manera gráfica la secuencia del proceso o sistema que se desea automatizar. Dependiendo de la herramienta de automatización empleada, podremos realizar la traducción o implementación de la máquina de estados en el lenguaje de cómputo requerido. Por ejemplo, en el caso de realizar una automatización por medio de un controlador lógico programable o PLC por sus siglas en inglés, es posible implementar el modelo construido de la máquina de estados en un diagrama de escalera, el cual es un lenguaje común empleado para programar este tipo de controladores industriales. Una máquina de estados es un diagrama integrado por círculos y flechas. Los círculos representan estados o condiciones del sistema, mientras que las flechas nos representan las transiciones o evolución en la máquina de estados a lo largo del tiempo. Para explicar esto, consideremos un ejemplo sencillo. Supongamos que deseamos modelar por medio de una máquina de estados el control de temperatura de una incubadora de aves. En este sistema tendremos como entradas dos alertas de temperatura, a las que llamaremos ATA y ATB, para referirnos a las señales de alerta de temperatura alta y alerta de temperatura baja, respectivamente. Las alertas son señales digitales que tienen solo dos estados o valores posibles, 1 o 0, verdadero o falso, para cada señal de alerta, y será visible su estado por medio de indicadores. En el caso de la incubación de aves, por ejemplo, del huevo de gallina, algunos autores mencionan que es requerida una temperatura de incubación ideal del orden de 37.8 grados centígrados, con un valor máximo y mínimo entre 38 y 37 grados respectivamente. Para controlar el calor en la incubadora, activamos una resistencia eléctrica. La resistencia la apagamos o la encendemos dependiendo de las necesidades, es decir, dependiendo si necesitamos agregar calor al interior de la incubadora o no. Finalmente, la incubadora la equiparemos con un botón de encendido apagado. Para modelar el control por medio de una máquina de estados, primero necesitamos identificar de manera clara las entradas y las salidas de nuestro sistema de control que implementaremos mediante la máquina de estados. Como podemos ver, el sistema controlar tiene tres entradas: el botón de encendido apagado, las señales de alerta de temperatura ATA para la temperatura alta y ATB para la temperatura baja. Mientras que en el caso de las salidas tendremos como señales a la resistencia y dos indicadores luminosos a los que llamaremos ITA e ITB para visualizar la temperatura alta y baja respectivamente. Entonces, para modelar el sistema de control por medio de un proceso secuencial descrito con una máquina de estados, primero
dibujemos un primer estado o círculo al que llamaremos S0. En el estado S0 necesitamos colocar dentro del estado el valor presente que tendrá cada una de las salidas. Esto lo haremos colocando el estado lógico de cada una de las salidas en el orden listado. Por ejemplo, el primer 0 que escribamos corresponde al estado lógico de la resistencia, el segundo 0 corresponderá al estado lógico de la señal de salida IPA y el tercer 0 corresponderá al estado lógico de la salida IPB. En el estado 0 el sistema comienza a trabajar y no sabemos si el indicador de encendido apagado se encuentra activo o no. Por lo tanto, en este estado inicial, las salidas todas tendrán un valor de 0. La resistencia se encontrará apagada, el indicador de temperatura alta estará apagado y lo mismo ocurrirá con el indicador de temperatura baja. Estando en el estado S0, puede ocurrir lo siguiente: vamos a permanecer en el estado S0 siempre y cuando la señal de encendido apagado sea igual a 0. Si la señal de encendido apagado cambia a un estado lógico de 1, entonces la máquina evolucionará a un estado S1. En el estado S1 sabemos que ya fue presionado el botón de encendido apagado, por lo tanto en S1 la incubadora se encuentra activa. Sin embargo, no sabemos cuál es el valor lógico que tienen las alarmas de temperatura alta y de temperatura baja. Por lo tanto, todavía no podemos tomar una decisión sobre la resistencia. De esta manera, en el estado S1, la resistencia tendrá un estado lógico de 0, el indicador de temperatura alta tendrá un estado lógico de 0 y la tercera señal, que es el indicador de temperatura baja, también tendrá un valor de 0. Si nos encontramos en el estado S1, puede ocurrir que vamos a permanecer en el estado S1 siempre y cuando la señal de alarma de temperatura baja sea igual a 0. Otro evento que puede ocurrir estando en el estado S1 es que el usuario de la máquina presione nuevamente o cambie de estado el botón de encendido apagado. Si ocurre esto, la máquina regresará a la condición inicial donde se encontraba la máquina o el equipo apagado. Puede ocurrir también que en el estado S1 se tenga una temperatura baja, es decir, que la alarma de temperatura baja sea igual a 1 o se active. Si tenemos activa la alarma de temperatura baja, entonces lo que tenemos que hacer ahora en nuestro sistema de control es lo siguiente: en un nuevo estado al que llamaremos S2, activaremos ahora sí la resistencia. El indicador de temperatura alta lo mantendremos apagado porque lo que está ocurriendo en este momento es que tenemos una alerta de temperatura baja. En ese sentido, en el estado S2, además de activar la resistencia, tenemos que activar también el indicador de temperatura baja. Estando en el estado S2, puede ocurrir también que el usuario apague la máquina. Si ocurre eso, la máquina de estados regresará nuevamente al estado S0. Otro evento que puede ocurrir es lo siguiente: estando en el estado S2, puede darse el caso que la alarma de temperatura baja se desactive. Esto es debido a que la resistencia se encuentra energizada, está generando calor y por lo tanto se está incrementando la temperatura al interior de la incubadora. Cuando ocurra esto y se desactive la alarma de temperatura baja, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a pasar a un estado S3. En S3 la resistencia la vamos a mantener todavía activa porque aún no hemos llegado a la temperatura ideal o estamos cercanos. Simplemente estamos dentro del rango o la ventana que nos interesa mantener la temperatura. Por lo tanto, vamos a continuar con la resistencia activa, pero vamos a desactivar o apagar el indicador de temperatura baja. Estando en el estado S3, nos vamos a quedar en esta misma condición siempre y cuando la alarma de temperatura baja se mantenga igual, es decir, se mantenga inactiva. En el estado S3 también puede ocurrir el evento que el usuario de la incubadora desactive el botón de encendido apagado. De esta manera, nuestra máquina de estados evolucionará a un estado S0. Otro evento que puede ocurrir es lo siguiente: al mantener la resistencia activa, la temperatura al interior de la
incubadora continuará aumentando hasta que la alarma de temperatura alta se active. Si ocurre esto, entonces pasaremos a un estado al que llamaremos S4, y en el estado S4 desactivaremos la resistencia porque hemos alcanzado una temperatura alta. Activaremos el indicador de temperatura alta y desactivaremos el indicador de temperatura baja. Estando en el estado S4 vamos a mantenernos ahí mientras que la señal de alarma de temperatura alta se mantenga activa. En el estado S4 puede ocurrir también que el operador de la incubadora apague el equipo y desactive el botón de encendido apagado. Si ocurre esto, regresaremos al estado S0. Si no, estando en el estado S4, gradualmente la temperatura descenderá y en el momento que la alarma de temperatura alta se desactive, pasaremos nuevamente a un estado S0, en donde nos encontraremos en una zona o en una región dentro de la ventana en donde deseamos tener el nivel de temperatura dentro de la incubadora. Muy bien, ahora para continuar y terminar este ejercicio, lo que haremos es lo siguiente. Necesitamos implementar nuestro control en un sistema de cómputo. Como habíamos comentado, vamos a implementar este simulador en un entorno de instrumentación virtual por medio del API. En mi caso, yo ya tengo abierto un nuevo VI o un nuevo instrumento virtual. Y además tengo preparada una plantilla que me va a servir de fondo para mi instrumento virtual. Esta plantilla puedo abrirla, copiarla y pegarla en el panel frontal de mi instrumento virtual, o como voy a hacer ahora, simplemente desde el explorador de archivos voy a arrastrar la imagen al panel frontal. En el panel frontal, como observamos, el fondo del panel frontal tiene un color gris, mientras que el fondo de la imagen tiene un color amarillo. Voy a cambiar el color de fondo del panel frontal y de esta manera, si ejecutamos el instrumento virtual, coincide el tono del panel frontal con el tono de mi fondo que establecimos para la parte visual de nuestro instrumento virtual. Para implementar la máquina de estados en nuestro instrumento virtual, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Necesitamos nuevamente activar la señal de selección de nuestro instrumento virtual y vamos a agregar un nuevo componente. Para establecer los estados que definimos en nuestra máquina de estados, necesitamos agregar un elemento tipo enum que se encuentra en esta carpeta de ring and enum, y elegimos este objeto de enum. Lo vamos a personalizar de la siguiente manera. Enum es una lista desplegable que tiene distintos elementos. Entonces, en los elementos de esta lista desplegable vamos a colocar los nombres de los distintos estados de nuestra máquina. Para hacer ello, vamos a hacer clic con el botón derecho sobre el objeto enum y nos vamos a ir a esta opción de Advanced. En Advanced vamos a elegir Customize, y en Customize o Personalizar vamos a hacer clic con el botón derecho sobre el objeto enum. Vamos a editar los ítems y en Edit Items vamos a colocar en la lista desplegable todos los nombres de nuestros estados. Vamos a definir un estado S0, un estado S1, S2, S3 y S4, que son los estados que definimos en nuestro grafo. Hacemos clic en OK y este control vamos a cambiar su definición. Vamos a dar de alta una definición de tipo estricta. Strict Type Definition. Con esta definición estricta de tipo, lo que estamos haciendo es personalizar el control y dejar fijos estos elementos de nuestra lista. Vamos a guardar el control que ya personalizamos y a este control le vamos a llamar estados. Y aquí en enum también vamos a llamarle estados. Cerramos y guardamos los cambios. Y ahora esta definición estricta de tipo que nosotros tenemos en el
panel frontal y su contraparte en el diagrama de bloques, lo que vamos a hacer es crear una constante. Hacemos clic con el botón derecho sobre el control de estados que ya personalizamos y vamos a elegir la opción de Create Constant. Creamos una constante y ahora esta constante es un menú desplegable que tiene todos los estados que nosotros definimos. Y esta constante es la que vamos a utilizar, por lo tanto eliminamos el control de estados. Una vez hecho esto, vamos a regresarnos al panel frontal y en el panel frontal vamos a ir agregando todos los objetos que necesitamos, tanto como elementos de control como indicadores. Si hago clic sobre la imagen, no voy a poder agregar controles o indicadores. Necesito hacer clic en la zona donde se encuentra el panel frontal, en esta parte superior donde se observan los cuadritos. Hacemos clic con el botón derecho y vamos a agregar un primer control. Ese control se encuentra en la carpeta de booleanos o boolean y vamos a elegir un vertical toggle switch. Este interruptor vertical toggle switch, una vez que lo insertamos, lo personalizamos a un tamaño que nosotros queramos y este botón o este interruptor va a representar la señal de encendido apagado que nosotros definimos en nuestro control. Voy a ocultar la etiqueta haciendo clic con el botón derecho sobre el interruptor, Visible Items, y desactivamos esta opción de Label para que no aparezca visible el nombre de nuestro control que agregamos. De manera adicional, para visualizar el estado de la incubadora, voy a agregar un LED nuevamente en la parte superior, donde hacemos clic con el botón derecho sobre el diagrama sobre el panel frontal. Nos vamos a la carpeta de boolean y agregamos un LED redondo. Este LED redondo ajustamos su tamaño y ajustamos también su ubicación. Y esta señal va a ser un indicador de encendido apagado. De igual forma ocultamos la etiqueta. Lo que vamos a hacer ahora es agregar de manera adicional un indicador booleano que nos represente el estado de la resistencia . Como va a representar el estado de la resistencia, voy a cambiar el color de este LED. Hacemos clic con el botón derecho y vamos a las propiedades, y en las propiedades cambiamos los colores para el estado de on y el color para el estado de off, con un color más oscuro y más claro para el estado de on y off. De esa manera, cuando cambie de estado, pareciera o da la impresión de que se está iluminando este indicador. Voy a ocultar la etiqueta de este indicador y pues nosotros sabemos que este indicador, si se encuentra encendido, nos va a representar que la resistencia que se encuentra aquí está activa. De manera adicional, vamos a agregar como elemento de medida o instrumento de medición un control numérico que va a ser un vertical pointer. Este vertical pointer slide lo vamos a colocar aquí y va a representar la lectura de temperatura y va a representar la temperatura que nosotros vamos a estar midiendo con nuestro instrumento de medición en la incubadora. Este control lo vamos a ajustar de tal forma
que se ajuste más o menos a la escala que tenemos aquí. O vamos a estar controlando la temperatura en el rango de 37 a 38 grados centígrados. Entonces este instrumento de medición no debería de registrar más allá de un rango que varíe entre 36 y los 39 grados probablemente. Estos valores voy a cambiar el tamaño de la fuente y a este control le vamos a llamar temperatura medida. De igual forma voy a ocultar la etiqueta y como lo que estamos midiendo es temperatura, voy a cambiar este color. En lugar de que sea un color de relleno azul, hacemos clic con el botón derecho en el control de el vertical pointer y nos vamos a propiedades. En properties vamos a cambiar este color de relleno y vamos a elegir un color rojo. De esa manera, cuando cambia la posición de este control, estamos cambiando el color de relleno con el que visualizamos el nivel de temperatura. Adicional a esto vamos a agregar un display digital. Hacemos clic con el botón derecho y en Visible Items elegimos esta opción de Digital Display. Este display digital nos va a permitir visualizar cuál es el valor actual que nosotros estamos seleccionando. Voy a cambiar de igual forma el tamaño de esta fuente. Ajustamos el tamaño del control y hacemos clic con el botón derecho sobre este control para personalizar la información que vamos a estar desplegando, los dígitos de precisión. Para hacer ello hacemos clic con el botón derecho sobre el display digital, nos vamos a Display Format y en Display Format cambiamos este tipo de precisión, elegimos dígitos de precisión y establecemos un dígito de precisión. De esta manera lo que hicimos fue que al momento de estar cambiando la posición en este control, ahora solo despliega únicamente una cifra significativa. Podemos colocar una etiqueta con las unidades de la escala de medición. Para hacer ello hacemos doble clic en el panel frontal y escribimos nuestra etiqueta. En este caso sería grados centígrados. Cambio el tamaño de la fuente y con la tecla Control o Shift, sin soltarla, arrastro el objeto y creo una copia para colocarla aquí al lado de Digital Display y este otro lo colocamos por acá. De esta manera pues estamos observando las unidades de la escala de medición y del valor que se está desplegando aquí. Necesitamos de manera adicional los indicadores de temperatura alta y de temperatura baja. Hacemos clic derecho en el panel frontal, en la carpeta de Boolean, LED redondo, ajustamos el tamaño. Este va a ser nuestro indicador de temperatura alta. Cambiamos el tamaño de la fuente. Acomodamos por acá. Y como necesitamos otro indicador similar, presionando la tecla Control o Shift, seleccionamos este indicador y lo arrastramos. Con la tecla Control o Shift seleccionada lo que hacemos es crear una copia del objeto que nosotros estamos arrastrando. Y en este momento solo cambio el nombre. Este va a ser el indicador de temperatura baja. Adicionalmente, para nosotros visualizar el estado de la incubadora, voy a agregar una salida de texto.
En la carpeta de string and path elegimos un indicador string y lo colocamos aquí. Este indicador string va a ser el mensaje de salida para el usuario. Voy a ocultar esa etiqueta porque acá arriba aparece ya la leyenda para el usuario, estado actual de la incubadora, y voy a ajustar este indicador tipo string. Además de ajustarlo, vamos a cambiar el tamaño de la cuenta con un tamaño de 24 puntos. Entonces, con lo que acabamos de agregar ya tenemos casi todos los controles e indicadores necesarios para este simulador. Vamos a agregar por último un control para cerrar nuestra aplicación. Hacemos clic con el botón derecho en el panel frontal, Boolean, y elegimos un botón de paro. Ese botón de paro lo colocamos por aquí, lo ajustamos, y este botón de paro lo que va a hacer es finalizar programa. Voy a ocultar la etiqueta de este control y ya estamos prácticamente listos, al menos en el simulador o en el panel frontal de nuestro instrumento. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarnos al diagrama de bloques de nuestro instrumento virtual. En el diagrama de bloques voy a seleccionar todos los controles e indicadores para tener un poco de orden. Los voy a alinear en la parte superior con sus bordes superiores y voy a colocarlos uno tras de otro. De esta manera aquí tengo todos los controles e indicadores y constantes en mi programa. Voy a agregar un primer ciclo o una primera estructura de control. Para ello voy a hacer clic con el botón derecho sobre el diagrama de bloques, agregamos una estructura y vamos a elegir una estructura tipo while. Dibujamos un recuadro y esta estructura tipo while va a contener el código del ciclo principal de nuestro programa. Esta estructura de ciclo while requiere una condición de paro. Esa condición de paro va a ser el botón de finalizar programa. Cuando el usuario presione el botón de finalizar programa, se rompe esta estructura o este ciclo while y en ese momento termina nuestro programa. Para verificar esto, observemos lo siguiente. Si insertamos dentro de nuestro ciclo while el botón de encendido apagado y conectamos simplemente el botón de encendido apagado con el indicador y ejecutamos nuestro VI con esta flechita de run o de ejecución, cuando pasamos al panel frontal, cada que activamos o cada que encendemos o apagamos nuestro interruptor principal, está cambiando el estatus de este LED o de este indicador, y va a estar haciendo eso siempre y cuando no presionemos el botón de finalizar programa. En cuanto presionemos finalizar programa, en ese momento se termina la ejecución de nuestro código. Entonces, para implementar nuestra máquina de estados, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Habíamos comentado que esta constante que tenemos aquí nos representa la variable de estados que nosotros vamos a utilizar para hacer la descripción de nuestra máquina de estados. Entonces aquí, fuera del ciclo while, necesitamos tener una condición inicial o un estado inicial. Este va a ser el estado en el cual va a arrancar nuestra máquina. Nuestra máquina arranca en el estado S0, por lo tanto dejamos ese valor de S0 aquí. Ese valor de S0 necesita ingresar a esta estructura de ciclo while y necesitamos ciclarlo también. Para ello voy a agregar en esta esquina, en este lado de la estructura, hacemos clic con el botón derecho, agregamos un registro de corrimiento y si conectamos
nuestra constante o el estado inicial en este punto va a ingresar ese valor de S0 dentro de nuestra estructura while. Vamos a realizar una secuencia o algún algoritmo y vamos a determinar cuál va a ser el estado siguiente. Entonces aquí lo que ingresaría sería el estado presente o el estado actual de nuestra máquina de estados, y en esta parte tendríamos el estado siguiente. Cuando llegue el estado siguiente a esta parte de nuestro ciclo while, lo que va a ocurrir es que ese valor que llegue a este punto va a subir por la estructura o esta especie de tubería, por decirlo de alguna manera, y se va a retroalimentar al inicio. En la siguiente iteración, el valor que fue el estado siguiente en la iteración previa, en la siguiente iteración ahora va a ser el estado presente. Se va a procesar o se va a determinar cuál va a ser el estado siguiente, y de esa manera estaríamos implementando la secuencia en nuestra máquina de estados. Para determinar cuál es el estado siguiente, lo que tenemos que hacer ahora es ingresar una estructura, pero ahora una estructura tipo case. Con la estructura tipo case lo que vamos a hacer es establecer cuál va a ser el valor siguiente dependiendo del estado actual y de las entradas que tengamos en un momento determinado. Entonces el estado presente que tenemos aquí lo vamos a conectar a esta terminal de la estructura case, y observamos que al hacer eso de manera directa importa los valores de nuestra variable de estados. Como esta estructura case inicialmente solo tenía dos valores, S0 o S1, es decir, falso o verdadero, hacen falta los estados adicionales que nosotros definimos. Para agregarlo, hacemos clic con el botón derecho sobre esta etiqueta que tenemos aquí y agregamos un caso para cada valor, add case for every value. Una vez que agregamos un caso para cada valor, ahora en este menú desplegable ya tenemos todos los estados que definimos en nuestra máquina, y por default se establece este valor de S0. Elegimos el primer estado, que sería el estado S0. Si nos encontramos en el estado S0, se va a ejecutar este código que tengamos dentro de la estructura de caso. Entonces, en el estado S0 prestábamos atención a la señal de encendido o apagado únicamente. Dependiendo del valor que tenga la señal de encendido o apagado, la máquina o pasará al estado S1 o permanecerá en el estado S0. Entonces necesitamos agregar o bien una señal de comparación o otra estructura de casos. Cualquiera de las dos opciones pueden funcionar. En esta ocasión voy a elegir un bloque de comparación y un bloque de select. Con select necesitamos prestar atención a una entrada. Esa entrada sería la señal de encendido apagado. Entonces esta señal la conectamos a nuestra estructura de casos, y esta estructura de casos básicamente podemos decir que es la implementación de nuestra FSM o nuestra máquina de estados. Que si recuerdan tiene tres entradas. La primera de ellas es la señal de encendido apagado, que es la señal que ya conectamos aquí. Es señal de encendido apagado si mandamos llamar la ayuda contextual con el comando control H. Con la ayuda contextual observamos que este bloque de select, dependiendo del valor que tengamos en la señal de selección, vamos a pasar a la salida del bloque el valor verdadero o el valor falso, dependiendo del estado lógico que tenga la señal de selección. Si la señal de selección es verdadera, vamos a enviar a la salida del bloque select el valor que coloquemos arriba. Si no, vamos a enviar a la salida de select el valor que coloquemos abajo de este bloque. ¿Qué es lo que vamos a enviar a la salida de este bloque? Pues el estado siguiente. Entonces seleccionamos esta constante de estado, presionamos la tecla control o shift, arrastramos para crear una copia, soltamos, volvemos a hacer lo mismo, control o shift, arrastramos y creamos otra copia.
Este va a ser el estado siguiente en dado caso que la señal de encendido apagado sea verdadera. Si encendido apagado es verdadero, el estado siguiente al que evolucionará la máquina será el estado S1. Si la señal de encendido apagado es igual a 0, continuaremos en el estado S0 y enviamos como estado siguiente el valor que salga de esta señal de selección. Estando en el estado S0, necesitamos definir cuáles son los valores de todas y cada una de las salidas de nuestra máquina de estados. ¿Cuáles son las salidas de nuestra máquina de estados? La señal que va a la resistencia, el indicador de temperatura alta y el indicador de temperatura baja. Necesitamos agregar una constante que va a representar el valor que vamos a enviar a estos indicadores. Estando en el estado S0, los valores que tienen nuestras salidas es que todos los valores se encuentran apagados o tienen un valor de falso. Entonces vamos a enviar un valor de falso a nuestra resistencia. Ese mismo valor de falso lo vamos a enviar al indicador de temperatura alta y ese mismo valor falso lo vamos a enviar a nuestro indicador de temperatura baja. En este momento ya definimos cuál va a ser el siguiente estado de nuestra máquina cuando nos encontremos en el estado S0 y también ya definimos todos y cada uno de los valores que tienen las salidas de nuestra máquina de estados en este primer estado S0. Entonces estas son las salidas de la máquina de estados. Y acá vamos a tener las entradas de nuestra máquina de estados. Ahora, en el estado S1 necesitamos definir el código que se va a ejecutar cuando esta variable, nuestra variable de estados, en el estado presente ya no tenga el valor de S0, sino cuando enviemos por este cable el valor de S1. Entonces, cuando nos encontremos en el estado S1, la máquina puede tomar tres caminos posibles. Puede permanecer en el mismo estado S1, puede regresar al estado S0 o puede evolucionar al estado S2. Como ahora tenemos tres opciones, ya no es suficiente utilizar una estructura de selección, porque con la estructura de select, como acabamos de observar, solo podemos enviar dos valores posibles dada una señal de entrada tipo booleana. Ahora, para elegir entre estos tres estados posibles a los que podemos enviar nuestra máquina, lo que vamos a hacer es lo siguiente: necesitamos agregar una estructura de caso. Y esta estructura de caso le vamos a conectar la señal de encendido apagado. Dependiendo del valor que tenga esta señal de encendido apagado, vamos a tomar una decisión. Por ejemplo, si la señal de encendido apagado es verdadera, nuestra máquina va a poder permanecer en S1 o va a poder transitar a S2. ¿De qué va a depender que se mantenga en S1 o que pase a S2? Va a depender de la señal que tenga alarma de temperatura baja. Esa señal de alarma de temperatura baja, ¿de dónde va a venir? Va a venir de la temperatura interna que tengamos en la incubadora. Esa temperatura interna necesitamos pasarla por un par de comparadores. Entonces hacemos clic con el botón derecho sobre el diagrama de bloques, agregamos un bloque de comparación y preguntamos si la señal que estamos midiendo es mayor o si la señal que vamos a medir va a ser menor. Estos bloques, nuevamente con la ayuda contextual o control H, si observamos la primera entrada sería X y la segunda entrada sería Y. En el caso del bloque menor que, pregunta si X es menor que Y. ¿Quién va a ser la señal de X? Va a ser la señal de X nuestra temperatura medida al interior de la incubadora
y la otra señal va a ser una constante. En la terminal de Y hacemos clic con el botón derecho, creamos una constante, nuestro valor máximo de temperatura es un valor de 38 grados centígrados y nuestro valor mínimo de temperatura habíamos mencionado que iba a ser un valor de 37 grados. Entonces en esta terminal tenemos la siguiente entrada a nuestra máquina, que sería la alarma de temperatura alta. En este primer cable lo que tenemos es la señal de encendido apagado. En este siguiente cable, la entrada que tendríamos sería la alarma de temperatura baja. Entonces aquí tenemos las tres entradas de nuestra máquina de estados y de este lado tenemos las tres salidas, que son la señal de resistencia, la señal de indicador de temperatura alta y la señal de indicador de temperatura baja. Bien, como les comentaba, estando en el estado S1, si la señal de encendido apagado continúa siendo verdadera, es decir, si la incubadora continúa encendida, necesitamos determinar cuál va a ser el estado en función de dos casos posibles. Vamos a prestar atención a la señal de alarma de temperatura baja. En este caso, ahora sí, empleamos un bloque de comparación, select, lo colocamos aquí adentro, y a la señal de select vamos a enviarle el indicador de alarma de temperatura baja. Copiamos nuevamente estas constantes, presionamos la tecla Control o Shift, arrastramos la constante para un caso o para el otro, y si la alarma de temperatura baja es igual a 1, lo que va a ocurrir es que vamos a enviar este valor, y con la alarma de temperatura baja en 1 tenemos que pasar a S2. Si la alarma de temperatura baja es falsa o es 0, continuamos en el estado S1 y conectamos el estado siguiente. Ahora en el estado S1 todas las salidas continúan siendo falsas o apagadas. Entonces enviamos un valor falso aquí, ese mismo valor falso lo conectamos acá y hacemos lo mismo con esta otra salida. En S1 ya definimos cuál es el estado siguiente y los valores que tiene nuestra máquina de estados en la salida. Hace falta definir qué es lo que pasa en S1 cuando la señal de encendido apagado es falsa. Si la señal de encendido apagado es falsa, pues nuestra máquina tiene que regresar al estado S0. Y ahora sí, ya completamos todos los tres estados. Estando en el estado S1 podemos regresar al estado S0, podemos ir al estado S2 o continuar en el estado S1 todavía. Continuamos haciendo esto para todos y cada uno de los estados. Ahora en el estado S2 va a ocurrir algo similar. Necesitamos agregar una estructura de casos. Esta estructura de casos primero necesita prestar atención al valor que tiene la señal de encendido apagado. Si encendido apagado es verdadero, la incubadora continúa operando. En el estado S2, si la incubadora continúa operando,
puede pasar podemos tener dos escenarios posibles. Ahora en el estado S2 vamos a prestar atención al valor que tiene la alarma de temperatura baja. Si la alarma de temperatura baja es igual a 1 o este valor superior, vamos a permanecer en el mismo estado, nos vamos a quedar aquí en S2. Pero si la alarma de temperatura baja es igual a 0, el siguiente estado tiene que ser ahora S3. Conectamos el estado siguiente. En el caso que la señal de encendido apagado sea falsa, nuestro estado siguiente va a ser S0 y conectamos. Ya definimos todos los estados siguientes, hay que definir los valores que tienen las salidas. Entonces en S2 la primera salida, que es la resistencia, tiene un valor verdadero. Y lo mismo ocurre con la tercera señal, el indicador de temperatura baja. Creamos una constante aquí y esta constante, el indicador de temperatura alta, va a ser falso. Pasamos al siguiente estado, agregamos de igual forma una estructura de casos. Esta estructura de casos primero revisa el estado que tiene la señal de encendido apagado. Si es verdadero, agregamos nuevamente un bloque de comparación, select. Y ahora en el estado S3 prestamos atención a la señal de alarma de temperatura alta. La señal de alarma de temperatura alta se encuentra aquí. Dependiendo del valor que tenga esta alarma, si la alarma de temperatura alta es igual a 0, el siguiente estado va a continuar siendo S3. Pero si la alerta de temperatura alta es igual a 1, el siguiente estado va a ser ahora S4. Conectamos el estado siguiente, nos cambiamos al estado falso y en el estado falso pues lo que buscamos es apagar la incubadora o regresar al estado inicial, S0. En el caso de las salidas, en S3 solo la primera señal tiene un valor de verdadero y las otras señales tienen un valor falso. Pasamos al estado S4, agregamos una estructura de caso. Agregamos un bloque de comparación select. En esta estructura de caso conectamos la terminal de encendido apagado y en el caso verdadero están en el estado S4, necesitamos revisar la alarma de temperatura alta que se encuentra aquí. Si la alarma de temperatura alta es igual a 1, necesitamos conectar esta constante. Y si la alarma de temperatura alta es igual a 1, vamos a cambiar al estado 1. Si la alarma de temperatura alta es igual a 1, el siguiente estado continúa siendo S4. Pero si la alarma de temperatura alta es igual a 0, el siguiente estado será el estado S1. Cambiamos al estado falso y en el estado falso, cuando apaguemos el interruptor de encendido apagado, pues lo que queremos es regresar al estado S0. En el estado S4 los valores que tienen nuestras salidas
son los siguientes. En el caso de la señal de la resistencia se encuentra apagada, el indicador de temperatura alta es verdadero y el indicador de temperatura baja es falso. Nos hace falta, por último, definir un mensaje de salida para el usuario. Entonces, si recordamos, en el estado S0, la incubadora se encuentra apagada. Hacemos clic con el botón derecho en la estructura de casos en el estado S0, agregamos una constante string y aquí escribimos el mensaje para el usuario. Estado S0. En el estado S0 la incubadora se encuentra apagada. Y enviamos esta constante al mensaje de salida. Si pasamos al estado S1, la incubadora se encuentra encendida y vamos a estar revisando la alarma de temperatura baja. Entonces aquí creamos una constante, estado S1, revisando alarma de temperatura baja. Cuando nos encontramos en el estado S2, el mensaje que entregaremos al usuario será estado S2, y en el estado S2 la incubadora tiene una temperatura baja. Cuando pasamos al estado S3, la incubadora tiene una temperatura dentro de rango. Si estamos en el estado S4, la incubadora tiene una temperatura alta. Y de esta manera terminamos el código. Ahora lo que vamos a hacer es revisar el funcionamiento. Vamos a ejecutar nuestro VI. Ejecutando nuestro VI, en el valor inicial que tenía el control, está midiendo una temperatura de 37.5 grados. Por lo tanto, la máquina se encuentra ahora en el estado 1 y está revisando la alarma de temperatura baja. Si arrancamos nuestra incubadora y tiene esta temperatura, si no está activa la resistencia, gradualmente esa temperatura se tiene que ir disminuyendo, tiene que perder calor. Sobre todo, si pierde calor y disminuye esta temperatura, cuando lleguemos a un valor por debajo de la temperatura mínima, ahora la máquina cambia a un estado S2. Nos aparece un mensaje de temperatura baja y en efecto nos encontramos por debajo del límite mínimo que nosotros establecimos. Es por eso que el indicador de temperatura baja se enciende. Con el indicador de temperatura baja encendida, observamos que la resistencia se activa. Con esto llegamos al final del video. Si llegaste a esta parte, me gustaría leerte en la caja de los comentarios cuáles son las modificaciones que tú realizarías a este simulador de incubadora de aves. En mi caso, agregaría un par de controles adicionales en esta parte de aquí para que el usuario pueda establecer un valor de temperatura alta y baja y de esta manera el rango de control se pueda ajustar.
permitiéndole al usuario incubar distintos tipos de aves y de reptiles. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Si el contenido fue de tu agrado, te agradeceré enormemente que compartas, comentes y te suscribas al canal. Mi nombre es Ricardo Luna y te veo en un siguiente programa. Hasta pronto.